Buenos días, bienvenidos a esta primera conferencia de este año, de este curso. Y es un placer que podamos empezar este ciclo de conferencias con un tema de filosofía, y de filosofía tratando el problema de la religión y el problema de Dios, que parece que a veces la filosofía se olvida de eso. Lo primero, daros la bienvenida a todos, pediros también disculpas por a veces la ambigüedad a veces que en la convocatoria. Recordad que el año pasado teníamos un hueco a partir de las 11, este año lo tenemos a partir de las 12, entonces eso nos ha generado un poco de confusión, pero vamos, espero que podamos ir normalizando estas convocatorias. Os decía eso, que nuestra sociedad y nuestro mundo habla poco de religión, la ignora mucho, y cuando habla lo mete en el saco de los sentimientos y muchas veces de la privacidad. Con lo cual, un discurso racional sobre temas religiosos a muchos de nuestros contemporáneos les parece una contradicción, algo imposible. Pues bien, hoy tenemos la ocasión de escuchar un discurso y unas claves para poder hablar de Dios, hablar de religión desde la filosofía, y contando con el pensamiento de uno de los grandes filósofos españoles como es Javier Zubiri. Y ya nada más, le dejo la palabra a Leopoldo, que nos va a presentar al ponente, al que ya le agradezco que haya aceptado nuestra invitación y que haya cruzado los mares también para estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Santiago. Bueno, Ricardo Espinoza Lolas es un filósofo, podríamos decir, de amplio espectro, profesor cosmopolita, escritor prolífico y, como a él le gusta presentarse, teórico crítico. Nació en Valparaíso, en Chile, en el año 1967. Saben mi edad, ya saben. De inmediato la saben. Es doctor en filosofía por la Autónoma de Madrid y catedrático de Filosofía Contemporánea en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Miembro, entre otras instituciones, del Centro de Filosofía y Pensamiento Crítico del Goldsmiths de la Universidad de Londres. Su obra articula el pensamiento de Hegel con la teoría crítica actual, imbricada con la fenomenología de Xavier Zubiri y el pensamiento estético creativo de Federico Nietzsche. Desde esta matriz, su pensamiento, podríamos tildarlo de militante, pretende dar respuesta a la cultura de estos tiempos y a la vez mostrar nuevas lógicas creativas que permitan abrir una alternativa al capitalismo imperante global. Entre los libros que ha escrito o coeditado se encuentran, en el ámbito del tema que nos convoca, Realidad y tiempo en Zubiri, Zubiri ante Heidegger, Realidad y ser en Zubiri, y El cuerpo y sus expresiones. En el terreno de la filosofía más crítica encontramos algunos títulos como Hegel y las nuevas lógicas del mundo y del Estado, Capitalismo y empresa hacia una revolución del nosotros, Zizek Reloaded, Políticas de lo radical, y finalmente, por citar algunos de los títulos más próximos en el tiempo, muy recientes, casi todos de este mismo año, 2022, encontramos 30 conceptos para disolver las medidas político-sanitarias en la pandemia, Sade Reloaded, Ariadna Queer. Bien, hoy nos va a hablar, y espero que cumpla, de la sugerente conexión entre algunos principios axiales de la analogía y de la filosofía de la religión de Javier Zubiri con el pensamiento del último Nietzsche a propósito de las figuras míticas de Dionisos y Ariadna. La conferencia lleva por título El cuerpo, dimensión fundamental de la experiencia teologal del hombre. Zubiri, lector de Nietzsche. Ricardo, es un honor tenerte entre nosotros. Tienes la palabra. Bueno, ¿se escucha? Pulsa. Ahora sí, ahora se escucha, sí. Gracias.
Muchas gracias a Leopoldo por la invitación, a la Facultad de Teología, a la Universidad Católica de Valencia, a mi amigo de la Universidad de Valencia, a Jesús Conil, que es un gran amigo. Nos conocemos hace 28 años, porque vayan calculando las edades ya, mira, vayan calculando las edades. Hace 28 años que nos conocemos con Jesús. Y claro, crucé el charco, y son no sé cuántos kilómetros, serán 13.000 kilómetros. Es un viaje largo y siempre turbulento y genera pánico. Yo he viajado mucho en mi vida, pero siempre me genera inseguridad. Y gracias a estar acá, y Valencia es una ciudad absolutamente bellísima, caminable, entrañable, y no hace tanto calor ahora, que es mejor todavía. Bueno, eso como para estar con ustedes. Segundo, quería decir también que, como muy bien dijo el decano, a veces la filosofía no se hace cargo, bueno, casi nadie se hace cargo de lo religioso ni por sí mismo. Como sabes, hasta en ámbitos teológicos se vuelven externos, mercantiles, y en realidad, como diría Zubiri, ni se roza lo teológico, menos lo religioso. Entonces es un fenómeno como de nihilismo, en el sentido de ausencia absoluto a nivel reflexivo, crítico de la experiencia religiosa, y eso es triste. Y en filosofía también a veces pasa lo mismo, pero hay que darle una vuelta de tuerca, yo creo, porque es posible y es fundamental hacernos cargo siempre de la reflexión de lo religioso, más en estos tiempos de pandemia, pospandemia, capitalismo, patriarcado y colonialismo. Es fundamental, más que nunca, una experiencia que se abra desde lo inmanente, desde los cuerpos, se habla algo abierto que nos constituye. Entonces es fundamental. Y dicho eso, me gustaría partir con algunas cosas, y voy como conversando y dialogando. Voy a estar 3 horas simplemente, no se preocupen, y quiero mostrarles muchas cosas. Me dio mucha alegría saber, por ejemplo, que se enseñaba acadio. Yo estudié acadio 4 años, también estudié sumerio, hitita, urrita, muchas cosas, cuneiforme aglutinante sumerio, cuneiforme semita acadio, cuneiforme indoeuropeo hitita, y lo hice por muchas razones, entre otras razones por Zubiri, porque Zubiri, en su gran pelea con los alemanes en general y con Heidegger en especial, se daba cuenta que el griego es fundamental. Obvio que es fundamental el griego, pero el griego era una forma de acusar, de acuñar lo real, entre otras formas de acuñarlo. Y Zubiri, en su experiencia casi del exilio, ahí comienza a estudiar cuneiforme en Francia, en Italia, con grandes. Pues andaba con Severo Ochoa, con su amigo, un científico que estudiaba cuneiforme. En esa época los científicos estudiaban cuneiforme. Y increíble, y la experiencia del cuneiforme en Zubiri, que los filósofos alemanes saben mucho de latín y griego, pero lo dejan ahí. La experiencia cuneiforme te permite, entre otras cosas, entender que lo real, el ser, lo absoluto, lo real se puede expresar de forma distinta, y la forma indoeuropea es una, que es la griega. Y está la forma latina, que es otra, que es la romance, son indoeuropeo romance o indoeuropeo griego, pero también está la forma semita de expresar, que es increíble, y está esta forma como de este logos aglutinante como el sumerio, que yo creo que es una de las experiencias más interesantes para expresar lo real, y ahí también la experiencia religiosa. Por eso me dio mucha alegría saber. Cuesta mucho encontrar, hay que valorar lo que uno tiene, aprender griego, latín, lenguas modernas, alemán, inglés, francés, italiano, pero y las grandes lenguas semitas y cuneiformes es una maravilla, y los exhorto a que traduzcan en Numa Elish, traduzcan las estelas de Budea, traduzcan a Código Hammurabi, que se metan a trabajar ahí, porque es una mina de expresión de lo humano que nos sirve mucho para entender también a Zubiri y también a Nietzsche. Dicho eso, Nietzsche siempre decía, a Nietzsche se le ha dicho de todo. Lo bueno que aquí está Jesús, que es un nietzscheano como yo, y los dos somos zubirianos, y también nos gusta Hegel. Tenemos una tríada que queremos mucho, Hegel, Nietzsche y Zubiri. Y a veces a Hegel se le ha dicho de todo, pero no voy a hablar de Hegel. Por debajo va a estar Hegel. A Nietzsche se le ha dicho absolutamente de todo, obviamente que no lo leen, entonces es mucho prejuicio.
Y Zubiri a veces es silenciado en España mismo, pero no es así en América Latina. En Chile hay estudios zubirianos, en Argentina estudios zubirianos, en Perú, en Colombia, en Ecuador, bueno, para qué decir en El Salvador, grandes estudios zubirianos y también de Yacuría, en México, en Italia hay estudios zubirianos, en ciertas partes de Francia, y a veces en la propia España pasa que los estudios zubirianos pasan como se esconde, o se va directamente a Heidegger, o se va a Merleau-Ponty, o se va a otras tendencias fenomenológicas, a Husserl, pero se le niega a Zubiri y no es profeta en su tierra. Entonces, a veces pasa que con ciertos autores que son gigantes, como Zubiri, o como Nietzsche, como Hegel, o se dicen atrocidades porque no se le estudia o se le silencia su pensamiento. En el caso de España, que se silencia a veces el pensamiento de Zubiri, realmente llega a ser penoso porque es un gigante, que debe estar a la altura de un Hegel, de un Kant, del siglo XXI, ¿ya? Es un gigante. Pero y para entender a Zubiri, lo exhorto leer la famosa biografía que hizo un amigo, que es Jordi Coromines. Podrían invitar a Jordi, porque Jordi está viviendo en Barcelona, Coromines, y que hizo una tremenda biografía que se llama Zubiri y la soledad sonora. Esa biografía, Jordi como muy empollón, trabaja así como se trabaja actualmente en los textos mismos, cartas, entrevistas, como se trabaja en la actualidad para hacer una biografía científica. Esa biografía yo creo que cambió bastante los estudios de Zubiri, así como ya lo hizo Kurt Jans con su gran biografía en 4 tomos sobre Nietzsche. O sea, son biografías que realmente te cambian. Tú la lees, la biografía de Nietzsche, y dices, bueno, no, el Nietzsche me comentaron, se lo inventaron. Tú lees la biografía de Coromines, La soledad sonora, y dices, oye, eso que me habían contado, se lo inventaron. Y es una biografía fundamental, repito, ya para entender al pensador y al hombre Javier Zubiri, y para entender toda una época de pensamiento, no solamente en el País Vasco, en España, en Europa y en Iberoamérica. La vida de Zubiri es expresión del siglo XX, final del siglo XIX, siglo XX, y esa biografía además nos permite un antes y un después en los estudios zubirianos, ¿ya? ¿Y por qué le digo eso? Porque en la biografía lo dice algo que cuando uno lee a Zubiri, yo no conocía a Zubiri directamente, Jesús, tú tampoco has conocido a Zubiri directamente, no somos zubirianos de izquierda técnicamente, pero no conocimos a Zubiri. Diego Gracia conoció a Zubiri directamente, de los que están vivos, Antonio Pinto Ramos, Antonio Ferraz, algunos que conocieron directamente a Zubiri. Pero hay otros, como Jesús y yo, Antonio González, que tampoco, que no conocimos a Zubiri directamente. Pero cuando uno lo lee a Zubiri de verdad, lo mismo pasa cuando uno lee a Nietzsche de verdad, te das cuenta que al leerlo, pasa con Nietzsche a cada rato, te das cuenta al leerlo, no tiene nada que ver lo que me dicen de él. Por ejemplo, en el caso de Nietzsche, que es misógino, que no le gustan las mujeres, porque dice tales cosas en Zaratustra, una genealogía de la moral. Tú vas a Luz Salomé, a Meta Fonsali, a Teresa von Schirchhofer, tremendas intelectuales feministas de finales del siglo XIX, de comienzo del siglo XX, dicen, eres un gigante, ¿no? Un gigante. Freud era increíble su trato con lo humano, su trato con lo femenino. Entonces uno no entiende nada. O sea, tremendas feministas, doctoras en filosofía, que han generado una obra, dicen, ¿de dónde sacaron que Freud tenía problemas con la mujer? Nada. Pero hay que leerlo, hay que leer. Entonces, en el caso de Nietzsche, de Zubiri es lo mismo. Que hace la biografía, uno empieza a entender cosas que cuando uno lee a Zubiri, o cuando uno escucha a Zubiri, la Fundación Zubiri está grabado, se puede escuchar a Zubiri, es muy bonito escuchar a Zubiri, tiene una voz que no calza a veces con el texto. A veces uno piensa que Zubiri era como un Husserl, como un español que hablaba como Husserl, así como técnico, así como Pablo Neruda, así. No. Zubiri hablaba, era un español, hablaba casi como un madrileño, a toda pastilla, más rápido que yo, y de repente saltaba al francés, al alemán, al griego, hacía bromas, se reía, si estaba Diego Gracia al final, le hacía broma a Diego Gracia al final, todo, o sea, hacía bromas, chistes, se enojaba, se enfadaba. Increíble escuchar la voz de Zubiri, incluso muy jovial, como diría un nietzscheano, jovial, sensitiva, corporal, juguetones, mira, increíble. Y cuando uno lo lee,
La realidad es de suyo. Pero no era Husserl, no era Husserl. Es un vasco muy madrileño que le encanta la vida, muy alegre en el cuerpo, en la sensibilidad, y ahí la palabra realidad, de suyo, dar de sí, más, hacia, prius, todas esas categorías que parecen como tremendamente, como categorías ontológicas heideggerianas, se encarnan en la voz de Zubiri, en las expresiones, en su curso, que lamentablemente los textos quedan como muertos. Y ahí te das cuenta, mira, hombre, que de suyo no era nada un tecnicismo categorial tremendo de Zubiri. De suyo es una expresión que la utiliza coloquialmente y que se utilizaba mucho en Madrid y en muchas partes de España. Incluso de repente, lo escuché hace poco, que caminando por Madrid la semana pasada, escuché a dos personas mayores en la calle y decían, hombre, que de suyo, y estaban discutiendo. Mira, estaban discutiendo y usando la expresión de suyo como lo más normal. O sea, ¿por qué le digo eso? Cuando uno empieza a leer la biografía de Zubiri, se dice, mira, algo pasa en los textos, en la edición de los textos, o en su interpretación, que no calza cuando uno se va a la verdad del texto, a la profundidad del texto, cuando uno escucha la voz de Zubiri y cuando uno empieza a darse cuenta de todo lo que estaba. ¿Qué cosa aparece también en la biografía de Zubiri? Su amor por Nietzsche. Como Ortega, obviamente, amor por Nietzsche. Como los grandes, Unamuno, Machado, Unamuno, Ortega, Zambrano, todos son formalmente nietzscheanos, para que decir María Zambrano, completamente nietzscheana. Es Nietzsche, desde siempre. Incluso aparece en la biografía, y después lo corroboran varios, que aprende alemán leyendo Zaratustra de Nietzsche. Entonces, ni más ni menos, Zubiri tenía un método de aprender lengua que es complicadísimo, pero si lo hace, funciona. Era como, mira, vamos, este alemán, este italiano, este francés, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se lee? Listo, vamos. Empezar con el texto y en la medida que iba leyendo empieza a aparecer la estructura del lenguaje. Zubiri aprendía lengua de una forma increíble a través de exigirse una lectura constante todos los días, leyendo en voz alta. Y ahí empieza a aparecer el griego, el latín, el alemán, el francés. Bueno, Zubiri aprendió alemán con Zaratustra de Nietzsche. Y se sabía, cuando hacía los famosos seminarios, llegaba diciendo textos de Zaratustra en alemán. Y solamente lo que se entendía en alemán sabía que estaba jugando con textos de Zaratustra. Entonces es fundamental saber cómo Nietzsche está presente en Zubiri, cómo aparece a través del alemán, cómo adquiere hacia los Zaratustra, y empieza a aparecer. Y eso también después lo cuenta Diego Gracia y lo cuentan nuestros amigos que han tenido contacto directamente con Zubiri. ¿Qué tenía Nietzsche que era fundamental? Y lo insinúa Leopoldo en su presentación, y que le gusta mucho a cierto pensamiento de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, español e iberoamericano de Nietzsche. Antes que Nietzsche fuera subsumido por Heidegger, o por los franceses, o por los italianos, o por el nazismo, o por los conservadores. Antes que todo eso, ya salía Nietzsche. ¿Qué se veía? Algo que está en Nacida por Zaratustra. Y en Nacida por Zaratustra, constantemente Nietzsche está jugando con el texto, un texto muy complejo, que hay que leerlo con mucha calma, y leerlo varias veces, Nacida por Zaratustra. Nietzsche debe ser uno de los pensadores más complejos que hay en la historia de Occidente. Debe ser tan complejo más que el propio Hegel, pero que los hegelianos no se enfaden conmigo, pero de lo más complejo. Pero aparentemente todo el mundo ha leído Nietzsche. Los libros de Nietzsche se venden como churros, no valen nada, 4 euros, 3 euros, ediciones que incluso de traducciones francesas, italianas. O sea, todo el mundo o piratea a Nietzsche, lo lee a Nietzsche o ha leído a Nietzsche, pero en el fondo leer a Nietzsche es súper difícil, es súper complejo por la densidad del estilo nietzscheano, cómo el estilo y la forma van expresando un modo filosófico en el trazo literario. Y eso es muy complejo para entender. O sea, ya el trazo literario, la corporalidad del texto, una forma de escribir corporal, va en ese plano de inmanencia escritural de Nietzsche, aforismo, una carta, una broma, una ironía, una traducción, un pequeño ensayo, una crítica, una genealogía, un ámbito creativo, una traducción, Nietzsche en algo musical, en un poema, en un jam. Nietzsche
tenían recursos literarios enormes, que ningún filósofo actual, a lo mejor nadie lo ha tenido, pero Nietzsche puede ocupar múltiples recursos para expresarse. Y todos esos recursos son recursos expresivos corporales, donde se van expresando, diríamos los subirianos, modos de entender, escorzos de entender lo real. Y por eso le trataba el ensayo, el aforismo, la crítica, la burla, la caricatura, el juego. Entonces va expresándose. Y también el poema religioso, la música. Entonces Nietzsche tiene múltiples recursos. Y por eso Nietzsche de suyo es complejo, ¿verdad? Porque no se puede entender, desligar esa expresión corporal a eso que abre, a eso que trasciende lo inmanente de la expresión escritural. Por eso Nietzsche es difícil y no se puede devorar como me comiera una hamburguesa, listo, ya, genealogía de la moral, ahora más allá viene el mal, ahora Zaratustra. No. Los filósofos son lentos y Nietzsche siempre decía, lo dice en Aurora, para leer filosofía, lentitud, dice Nietzsche. Lento. O sea, lo propio de pensar es la lentitud. Y a Nietzsche hay que leerlo lentamente. Por eso Zubiri, ni más ni menos, aprende Zaratustra y aprende leyendo el alemán de Zaratustra. Lentamente. ¿Y qué aparece en Zaratustra que le fascina completamente a Ortega, a Zambrano, a muchos, a Jesús, creo yo, a mí y a Zubiri y a mucha gente? ¿Qué aparece? Aparece en su lenguaje un dios bailarín. Nietzsche constantemente dice en Zaratustra, yo no podría creer si no existiera un dios bailarín. Ese dios bailarín es fundamental. Sabemos que está hablando de Dionisos. Así habló Zaratustra, habla de Dionisos, nunca nombra al dios Dionisos, pero está atravesando todos los mitos de Dionisos a través de todo el texto de Zaratustra. A través, en especial, de Ovidio, de Catulo, a través del mismo, de sus investigaciones, de sus amigos, a través del mundo griego, está completamente presente el dios Dionisos de todas las formas posibles en Así habló Zaratustra. Dionisos es como el personaje de Así habló Zaratustra. Entonces ¿y qué le permite el dios Dionisos? La estructura mítica del mundo antiguo de estos dioses, ¿qué le permite? Le permite que los dioses sean dancescos, bailarines, ebrios se llamaban porque se movían como los bailes. Ese rasgo que los dioses se mueven y andan con uno y es como una cofradía. Ese rasgo de las cofradías, del movimiento, que Dionisos se escribe en una estructura yámbica que cojean, eso que es propio de una escritura corporal que cojea, que es dinámica, que está ebria, que embriaga, que se mueve, que es parte de la cofradía, eso es el culto del ritual. Entonces ya en Nietzsche había una expresión gigantesca, eso lo ven mucho, ¿verdad? Lo ven también la escuela de Kioto, que se enamora de Nietzsche, el famoso padre Baradier, que estuvo en Cerisí, conocí al padre Baradier con Jesús, imagínate, lo conocí. El padre Baradier era un gigante que estuvo en Cerisí en el 72, y el padre Baradier encontraba a Nietzsche como, entre comillas, como el pensador, igual que la escuela de Kioto, igual que Nishitani, encontraba a Nietzsche como el pensador por antonomasia de lo religioso. Así, Nishitani también decía, Meister Eckhart y Nietzsche decían, o sea, los pensadores fundamentales de lo religioso era Nietzsche. Ese es el loco, ese que dijo Gottestott, ese que parece que renegaba la moral. Pero lo que pasa es que si eso es moral, lo reniego. Si eso es Dios, lo niego. Entonces, se empieza a ver otro Nietzsche, ¿ya? Entonces ya en gigantes, como la escuela de Kioto, como el padre Valadier, se sabe, como ustedes deben saberlo, que en el Concilio Vaticano II el debate era Nietzsche. El tema era hacerse cargo de la crítica a Nietzsche, a un Dios muerto, ¿verdad? Y por eso el gran trabajo de la persona era incorporar un alma corporizada, un alma dinámica, un alma que tiene juego, movimiento. Entonces el debate en el Concilio Vaticano II siempre estaba Nietzsche asumiendo esa crítica a un Dios muerto, voy a hablar como Walter-Otto, un mito y un culto muerto donde no hay nada vivo. Y como no hay nada vivo, no hay una experiencia religiosa. Luego, ¿qué posibilidades de trascendencia alguna en épocas de nihilismo, de guerra, de posguerra y entre guerras, capitalismo? Nada. Entonces ya el Concilio Vaticano II se hace cargo de la cuestión de Nietzsche, no para negarlo, sino para asumir, de cierta forma, algo ha pasado con nuestra teología, con nuestra filosofía de la religión, con nuestra teología, con la experiencia humana, que pareciera que si el Dios no baila, algo nos pasa al humano.
Y cuando uno se empieza a dar cuenta de eso, de la importancia de ese baile, de aquí voy a hablar algo de Nietzsche y después Leo, cualquier cosa me corta, si yo puedo hablar 4 horas, además que me encanta el tema, puedo hablar 4 o 5 horas, puedo hasta la noche hablando, podemos hacer una maratón de esto. Y entonces, y lo que empieza a aparecer en forma muy bonita con Nietzsche, y que después Zubiri, como filósofo más clásico, lo conceptualiza. Para Nietzsche la conceptualización era como externa, pero Zubiri va como acusando, intenta acusar, categorizar ciertos conceptos o ciertos momentos de lo real en ciertas palabras, sobre todo palabras en el castellano. Palabras que quieren ser palabras vivas para expresar ese dinamismo, esa visión dionisiaca del mundo antiguo, esa visión del movimiento, expresarla en los cuerpos en una forma distinta en el conceptual o por ciertas indicaciones semánticas que usa Zubiri. ¿Qué pasa con Nietzsche? Que es como el meollo para entender lo que voy a leer de Zubiri. Cada Nietzsche, le hago paréntesis cultural y me van a entender a la primera. Ahora estoy viviendo en un pequeño pueblo, muy pequeñito, que está al sur de Italia, que se llama en la Puglia, donde está el taco, que se llama Polignano a Mare, pequeño, Polignano a Mare, que está a 30 kilómetros de Bari. Y Polignano a Mare es muy famoso porque había un famoso cantante que se llamaba Domenico Modugno, que nació ahí, que cantaba Volare. ¿Y por qué es famoso también Polignano a Mare? Porque está San Vito. San Vito es un santo increíble. Yo no soy muy cercano a los santos, tengo la experiencia latina, que ¿no? en el mundo latinoamericano las cofradías, los santos son fuertes, uno lo puede ver en México, en Centroamérica, en Bolivia, en Perú, fuertísimos, algo en el norte de Chile, en el sur de Chile. Entonces, pero son como cofradías un poco construidas, cosas a veces turísticas, a veces culturales, y a veces con mucho sincretismo con los pueblos nativos de América Latina. Pero ahora viviendo en Polignano, que es pequeñito, o sea, me doy cuenta de que todo el pueblo se articula en torno a San Vito. Todo. Creyentes, no creyentes, desde el grupo Meloni al grupo de la gente socialista, comunista, Meloni, todo. El síndico, los policías, la gente, los pescadores, todos, los turistas, todos en torno a San Vito. San Vito, hay una abadía que está al lado, a 3 kilómetros, se saca con un barco con los pescadores, llega por los 3 kilómetros a Polignano a Mare y comienza todo el ritual de San Vito. Sale una cofradía, los policías, la gente, los sacerdotes, todo el pueblo por la noche con el santo, con música, y eso dura todo en mes de toda la parte del verano en Italia. Es tan fuerte la experiencia de San Vito que yo lo vi en jóvenes que aparentemente son ateos, no tienen ningún vínculo con la iglesia, el catolicismo, nada, no les interesa, como mucha gente, una ausencia explícita de lo religioso. Todos viven el culto en ese mito de San Vito, todos se religan y están todos articulando una afirmación ahí plenaria, alegre, con todo el dolor y los problemas que tiene en Italia, la pobreza del sur de Italia, todos articulados afirmando algo que San Vito les trae. Es increíble la experiencia desde adentro de lo que es el mito del culto de San Vito, y esa experiencia la que Nietzsche la veía absolutamente con lo dionisiaco. En Zaratustra, lo que empieza a hacer Nietzsche es mostrar algo muy simple que me permite entender a Zubiri. Lo voy a decir en simple para no hacerlo complejo, que es la experiencia del eterno retorno. Pero la palabra es muy mala, el concepto es malo porque uno empieza a estar en Schopenhauer, en Kant, empieza en el mundo antiguo, y la palabra retorno se puede escuchar como que algo que vuelve, que circula. Entonces en alemán funciona mejor, pues si queríamos hablar el tecnicismo, pero en castellano funciona horrible, porque de inmediato te indica como algo como que vuelve, una repetición, como leían los psicoanalistas, y todas las repeticiones son mortíferas, diría Freud. Entonces se ve mal la palabra eterno retorno. En alemán es como más bella porque apunta a una aquí que abre, algo que abre, así como un Cavafis. Cavafis tiene el famoso poema de la sensación. Retorna, sensación, retorna. Zubiri diría mucho más simple, actualización del cuerpo. Actualización, estar presente. Esto que se nos actualiza. Entonces, mira, Zubiri,
en la idea de actualización, eso de estar aquí, en un aquí que abre, eso que estar, es un estar que se nos presenta, es estar actualizado, pareciera era la experiencia de Nietzsche que él llamaba eterno retorno. Entonces Zaratustra es una forma de expresión dionisiaca, porque Nietzsche no sabe cómo escribirlo, no le sirve el criticismo, odia el empirismo, no le sirve el idealismo, no le sirve el realismo, no le sirve ninguna de los métodos de la época para tampoco. No le sirven los métodos de la época para expresar esa actualización de la vida, esa actualización del cuerpo, ese aquí que se abre más, eso que usted, humano, hombre, escuchan mi voz, esa actualización de mi voz sonora que usted siente mi voz, o me ven actualmente y siente una actualización de un aquí, que es dinámico, que los abre. ¿Qué trae diciendo el profesor Espinosa? Los abre, están reflexionando, pensando, criticando, moviéndose, están con el cuerpo, como tendrán hambre, otros querrán ir al baño, tomarse un café, están actualizándose en esta conferencia, en esta actualización. Entonces Nietzsche veía cómo expreso esa actualización. Y Nietzsche lo que hace es, como era un gran filólogo, no para repetirlo, porque Nietzsche no quería repetir a los griegos, ve en la experiencia, como era un gran filólogo, en la experiencia antigua había habido algo así, y que Nietzsche lo veía en Wagner, lo veía en Beethoven, lo ve en la música, lo ve en Shakespeare, lo ve de repente en ciertos literatos, en ciertos poetas, después lo ve en los franceses, lo ve en los rusos, lo ve en cierta literatura, en cierta poesía, filosofía, lo ve que hay, y eso Nietzsche llama visión dionisiaca del mundo o visión trágica del mundo. Pareciera que en la finitud, en la corporalidad, en la mortalidad, vida. Trosten, a pesar de la finitud, vida. ¿Cómo? Entonces no hay ningún culto de la muerte en y por sí misma. No hay una cartuja a la nada. No hay una cosa como por fuera del plano de inmanencia. Pareciera que el plano de trascendencia acontece y es la propia apertura del plano de inmanencia. Pareciera que todo eje ortogonal nace de un eje material. Entonces Nietzsche se da cuenta ahí, oye, esa era la experiencia de Nietzsche. Eso es lo que yo llamo, Nietzsche no cree en Dionisos, así como me voy a creer un Dios. Esa es una experiencia de un rito, de un mito y un culto que me organiza el mundo antiguo, ni más ni menos nace la polis con eso, ¿ya? Nace la polis, incluso nace un proyecto democrático que se hunde, dura poco, pero nace una cosa, a la luz de los dioses nos organizamos, vamos a la guerra, hacemos el ágora, construimos una liga comercial, nace juntarnos, articular un demos, un nosotros, ahí a la luz del Dios en esta experiencia dinámica a pesar de la propia finitud y del otro de la existencia. Entonces Nietzsche dice, no, solamente creería en un Dios bailarín. Empieza Nietzsche su crítica a Lutero, su crítica a Kant, su crítica a su padre Wagner. Todo eso está absolutamente fundamental, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, repito, antes de la lectura de Heidegger de los años 30, conocida después en los 60, antes de la lectura de los franceses en los 30, los 60, Klossowski y Deleuze, antes de la lectura de los grandes italianos, antes de la lectura conservadora y nazista de la alemana y de todo el mundo conservador del archivo Nietzsche, ya había gente que leía a Nietzsche, y también es bonito, y en el mundo iberoamericano como en España, había gente que leía a Nietzsche y veía eso, y por eso veía en Nietzsche algo distinto, aire fresco. Y ahí uno puede entender este texto que es famoso, que trae Corominas en la biografía de Zubiri. Cuando Zubiri se consagra, está la famosa carta de Javier Zubiri al obispo Eijo Igaray del 19 de marzo de 1922. Zubiri había nacido en 98, ¿verdad? En 1898. Y dice Zubiri, cuando oí que el obispo nos invitaba a dar el paso decisivo, me adelanté sin titubear. Nos prosternamos ante el altar, cantaron sobre nosotros las letanías de los santos. El gran error de mi vida estaba consumado. Tenía miedo de haber sacrificado mi vida a la nada. La famosa carta de Zubiri al obispo de Madrid, Eijo Igaray. Después ustedes saben que Zubiri fue excomulgado. Cuando se consagra, Zubiri ya tenía un pánico, no será ante la nada. ¿Por qué? Porque ya Zubiri veía lo que le pasaba en el País Vasco, en San Sebastián, en Donostia, había como una religión muerta,
Había algo mortífero, completamente mortífero. No estaba vivo y con Zubiri estaba dando el paso a la consagración. Ya estaba, ¿me habré consagrado a nada? En un plano plenamente nihilista, de pura repetición mortífera. No hay nada vivo, nada que baile en esto. Entonces Zubiri de inmediato entra en una tremenda crisis cuando se consagra. Fundamental, comienzo del siglo XX en España, en Iberoamérica, siglo XX, pues piensen, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ya está el dolor de la existencia. Zubiri siente a un Dios muerto, porque se siente solamente rituales y mitos muertos. Y por eso la carta es fundamental, es importante verla en la biografía. Bueno, está en la Fundación Zubiri, pero la pueden ver en la biografía. La carta es fundamental, porque uno puede ver cómo Zubiri, en la medida que va filosofando, y en la experiencia diaria de su vida, como toda la experiencia del lado problemático de la existencia de Dios, que en el fondo es el lado problemático de lo propiamente humano, que en el fondo es lo problemático de la propia finitud de lo real, caducidad de lo real. En el lado problemático de lo caduco de lo real, Zubiri va haciendo una filosofía que cada vez se va abriendo de verdad a algo que abre, a algo que trasciende, que algo que finalmente va a ser una religación, algo que me funda libremente, pero en libertad, y va a ir avanzando, Zubiri poco a poco a un ámbito de plena fe, siempre abierta, siempre discusión, siempre reflexiva, crítica, siempre como es de verdad la fe, siempre poniéndola en cuestión, abriéndola, dialogándola, saliéndose de sacerdocio, saliéndose, jugando, moviendo, y ahí Zubiri empieza como a encarnar una filosofía de lo real que dé cuenta de ese tremendo problema de Zubiri, de los vascos, de los españoles, de los europeos y del planeta a comienzos del siglo XX. O sea, en la destrucción, como casi no estamos han pasado 100 años de esto. O sea, en ese momento como de dureza, como lo está pasando actualmente en distintas partes de Europa y del planeta, empezamos en el mundo chino, ruso, Estados Unidos, todo está pasando. Zubiri ya a comienzos del siglo XX, así como Hegel a comienzos en 1801, 2, 3, 7, Hegel está en lo mismo, al comienzo, cómo pensar eso que es radical, esa finitud que nos constituye, eso hundirnos en la nada. Y en ese hundirnos en la nada empieza a aparecer la filosofía, de verdad, repito, reflexiva, retornando, tomando distancia, criticando, abriendo, y empieza a aparecer, en Hegel aparece la libertad, en Nietzsche aparece el cuerpo, y en Zubiri aparece lo real como algo que es como una materia abierta que no se deja atrapar, cerrar en lógica alguna o en ilimorfismos alguno, en una materia que se abre, que crece, que se actualiza, que se nos presenta y nos permite decir sí, unos con otros, y sí a una experiencia religiosa. Poco a poco va avanzando Zubiri, pero al comienzo me habré considerado la nada. Porque si el Dios no es bailarín, si no tenemos una religión encarnada desde nuestro cuerpo, es como diría San Agustín, es como de la peor forma de entender ese plano de trascendencia, porque se nos viene algo tremendo, pasamos hambre y lo negamos. Piensen ahora, viene una guerra, nos preocupamos, viene una pandemia y huimos, o sea, como una fe de carbonero. Entonces, cuando no tenés fe de carbonero, o sea, en plena época de pandemia, capitalismo, guerra, inseguridad, cambio global, cambio climático, migración total, antropoceno, capitaloceno, problemas de agua, problemas de guerra, de narco, de todo lo que está pasando, para no caer en el laberinto de la modernidad, en los laberintos de falsas formas que nos dan corporalidad, en los laberintos que nos genera el mercado, para no caer en los laberintos del odio al otro o del nihilismo, ¿no? Para no caer en esos laberintos, fundamental la experiencia corporal, reflexiva, crítica, que ahí nos sale una libertad física de actualización de unos con otros. Zubiri dice también
en la famosa carta, y pues es importante, el Evangelio toma ante la vida presente una actitud de desprecio para no mirar más que la vida futura. ¿Ya? La carta de Zubiri es completamente Nietzsche, también está Foya, ahí, completamente Nietzsche. O sea, pareciera que la vida no puede ser vida futura, es vida presente, es actualización. Solo en la vida presente, solo ahí nos acontece eso absolutamente otro. El otro en tanto que uno, el otro en tanto que un otro, y el otro en tanto que nos abre y nos requiere y nos dinamiza y a lo mejor nos exige. Pero si es una cartuja a otra vida, no hay un dedo bailarín. Y esto es fundamental, repito, no solamente para entender a dos grandes discípulos de Zubiri. No voy a nombrar a tres, que sería Jesús, que Jesús está ahí. Cuando no está Jesús, nombro a tres, pero como está Jesús, voy a nombrar a dos. Que son Ellacuría y Diego Gras. Tercero podría ser Jesús, pero voy a nombrar a Ellacuría. Ellacuría, lo que hace, Ellacuría formalmente era el hijo de Javier Zubiri, lo que hace Ellacuría es encarnar este gran pensador vasco que se termina siendo salvadoreño, doctorado en Alemania, que termina viviendo y es finalmente masacrado en San Salvador. Lo que termina siendo Ellacuría con los padres jesuitas es generando una cofradía, un acto de presencia del cuerpo cristiano en la pobreza y de exclusión más grande de Centroamérica. Y hace una cosa increíble de estabilización de la vida ahí, a pesar de todo el dolor, destrucción y el odio al otro que existía y todavía existe en Centroamérica y en parte de América Latina. Ellacuría, como buen discípulo de Zubiri, puede generar una teología filosófica encarnada en una cofradía de los padres, de la gente de San Salvador, incluso de los múltiples lugares de Salvador pequeñito, Guatemala, todo, genera una articulación que si ustedes van a El Salvador o van a toda la región, van a ver que no hay, todo el mundo es católico, porque el catolicismo o la cristiandad es construcción de vida en ese dolor horroroso de la existencia humana. Van a ver lo que el trabajo de Ellacuría, lamentablemente lo asesinaron, pero el trabajo continúa hasta ahora, en la Universidad Simeón Cañas, en la UCA, siguen trabajando los jesuitas, articulados por los laicos, con un anhelo teológico, filosófico, político, ético, estético, y tienen un polo de desarrollo desde San Salvador a El Salvador, a Centroamérica y América Latina, que es increíble el trabajo de esos hombres. Bueno, eso es Ellacuría, discípulo de Zubiri, entendiendo desde adentro completamente a Zubiri. El otro gigante es Diego Gracia, que Diego Gracia, ustedes saben que Diego es un gigante, médico, psiquiatra, historiador, filósofo, Real Academia, está en la Real Dirección de Bioética de la Real Academia. Diego es un gigante, y ¿qué ha hecho Diego? Ha hecho un pensamiento absolutamente encarnado de una ética y una bioética para estos tiempos, para entender el dolor y las cuestiones del humano hoy. Y ahí ha trabajado desde Zubiri realmente a nivel internacional y mundial cómo podemos articularnos unos con otros, a nivel ético y a nivel bioético, así como ha hecho también Adela. En el caso de Diego es tan fuerte el trabajo de Zubiri en el trabajo bioético que realmente, como digo, podría ser un hombre que se dedicara a la política, en el mejor sentido de la palabra, construcción de unos con otros, afirmándonos unos con otros, críticamente, conversando en libertad, tomando las mejores decisiones. Lo que ha hecho Diego a nivel de la ética, bioética, discípulo de Zubiri, es gigante. No voy a nombrar a Jesús que está sentado ahí, y es de Valencia, es tímido mi amigo, es humilde, no lo voy a nombrar, porque ustedes saben que es un gigante que está sentado ahí, sentado muy tímido. Pero el otro día conversé con Dussel, lo pueden ver en internet. Mira, Dussel no está considerado un hombre de ultraderecha, está considerado de izquierda, filósofo de la liberación, ética de la liberación, filosofía de la liberación. Yo tengo un programa, lo pueden ver, que converso con amigos filósofos y de todas partes del mundo. Dussel tiene 87 años. Y vean la conversación. Lo mejor que se ha dicho de Zubiri en el último momento lo ha hecho el gran Enrique Dussel hace una semana atrás. Lo mejor, o sea, con el poder que tiene Dussel. Dussel es el Habermas de América Latina. ¿Y saben lo que dice Dussel? Todo el mundo esperaba que iba a hablar de Marx, y hablar de su Levinas, y hablar de un poco de Schelling, o de los grandes pensadores de América Latina. No, desde el comienzo hasta el final, Zubiri.
increíble. Zubiri. Todo lo que aprendí con Zubiri en Madrid. Dice, mis maestros son Riquelme y Zubiri. ¿Cómo Zubiri le enseña el estar? ¿Cómo Zubiri le enseña la realidad? ¿Cómo Zubiri le enseña lo semítico? ¿Cómo Zubiri en lo semítico, en lo cuneiforme, le da otra forma de entender el pensamiento que no es lo griego? Van a ver todo lo que hable de Zubiri. Dulce, incluso al final, Dulce dice que él se siente Zubiri del siglo XXI. No dice el Marx ni el Levinas. Dice el Zubiri del siglo XXI. Incluso dice que su gran trabajo es la estética de Zubiri. Y el último libro de Dulce es una estética que va parafraseando a Zubiri, la famosa estética de Zubiri. El último libro, ahora recién salido, es la estética de la liberación, que se basa completamente en los cursos de estética de Zubiri. Imagínense, me llamaban amigos por teléfono, me mandaban WhatsApp, decían, increíble, no era Marx, no era Levinas, no, era Zubiri, porque el plano de inmanencia de lo real, eso que se actualiza en el cuerpo, eso que se inscribe en las lógicas semitas, eso aparece eso es lo que, diría Ellacuría o Dulce, es lo que nos libera de lo ideológico, es lo que nos libera, como diría Jesús, de lo dogmático, es lo que nos libera de un Dios muerto, de estar sumido en la cartuja de una nada. Miren, le nombré a Ellacuría y a Dios Gracia y a un discípulo muy díscolo que es Dulce, que a sus 87 años estaba enfermo, se levantó de la cama para conversar conmigo y yo quedé sorprendido. Me decía, ¿tú, Ricardo, eres subiriano? Sí, qué bien, dedícate más a subir. Dulce diciéndome eso. Así está Enrique Dussel. Y eso lo exhorto a leer a Zubiri, los exhorto a leer a Nietzsche, los exhorto al trabajo de las lenguas de los semitas, los exhorto a encarnar una religión en un presente, en una actualización de unos con otros, porque la única salida que tenemos al capitalismo, al colonialismo, al patriarcado y todas estas formas dogmáticas e ideológicas que nos están destruyendo día a día. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ricardo, por esta exposición, por habernos acercado a Nietzsche y a Zubiri, esta lectura que hace Zubiri de Nietzsche. No sé si creo que tenemos tiempo para poder comentar, hacer alguna pregunta o alguna cosa que nos haya sugerido. Creo que tenemos ahora un poquito de tiempo. Solo una pequeña apreciación, que la experiencia a pesar de la finitud, está la vida, ¿no? Y lo que pasa hoy en día, que muchas veces buscamos la vida fuera de las crisis que tenemos, y después buscamos a Dios fuera de nuestra experiencia, fuera de nuestra finitud. Por eso buscamos y preguntamos dónde está Dios o dónde está la experiencia teologal, pues nos llevaría a un cuestionamiento de nuestra fe y el sentido de vida. Gracias. Gracias a ti. Hola, muchas gracias, Ricardo, por esta conferencia. A raíz de la última alusión que has hecho de Dussel y de la estética, que no la conocía, te lo agradezco. Acaba de salir la semana pasada. Muy bien. Pues verás, es que yo creo que me gustaría conocer tu opinión en este sentido. A mi modo, yo creo que la categoría fundamental o más conocida de Zubiri es inteligencia sentiente. Y él muchas veces la permuta, ya la de sentir inteligente. Pero sin embargo, yo creo que es más común, más frecuente inteligencia sentiente, ¿no? Y la pregunta o mi comentario iba en este sentido, ¿no? Yo creo que quizá esa idea de sentir inteligente puede reflejar, o esa expresión puede reflejar mejor pues ese carácter dionisíaco que enlaza un poco con lo noérgico en Zubiri, ¿no?
Es decir, la fuerza del orgánico que se abre, en nuestro caso, hacia lo inteligente, y no al revés, que pensamos desde lo inteligente lo orgánico, sino que es desde lo orgánico que se abre lo inteligente. Y a mi modo de ver, en el modo de plantear la estética, algo hay de esto, porque la estética no se fija tanto en lo que es la belleza en sí misma, sino en cómo nosotros la podemos experimentar, en definitiva, en el sentimiento, en la afectividad. Y yo creo que igual todo esto se puede enlazar con esa dimensión sentiente, ¿no?, del sentir inteligente. En fin, no sé qué te parece esto. Sí, comparto. Te contesto, sí, te comparto de acuerdo. Mira, me fui de vacaciones a los Alpes suizos, donde vivía Nietzsche, 3-4 meses, entre junio a septiembre, octubre, en la Alta Engandina se llaman los Alpes, donde está Silmaría, Saint-Maurice, Silvaplana, Lago Silmaría. Ahí está. Ahí Nietzsche escribió Zaratustra, terminó Aurora, la genealogía, casi todo lo escribió ahí. Y cuando murió Nietzsche en 1900, tomaron por lo menos una buena decisión, la tomaron los suizos, Silmaría lo amaban a Nietzsche. Entonces muere en 1900 y en el lago Sils, aquí está Sils María, que es pequeñito, eran 200 personas en la época de Nietzsche, ahora son 750. Aquí está el lago Sils, ¿ya? Y aquí viene Maloja, ¿ya? Aquí detrás está el lago Silvaplana, aquí está Silvaplana, aquí un pequeño lago, y aquí está San Maurice, el lago San Maurice. Nietzsche vivía acá, aquí, en Sils María, con el lago Sils. Y él caminaba por detrás al lago Silvaplana, donde le tengo botón, caminaba 4 kilómetros. Y ahí estaba la piedra de 4 kilómetros, caminaba ahí y se quedaba en la piedra, famosa. Pero estaba detrás. Pero Nietzsche siempre vivía acá. ¿Dónde escribía? Escribía en la península del Sils, que amaba Nietzsche. Nietzsche decía, cuando yo tuviera dinero, quiero hacerme una casa aquí, en Sils. No, Nietzsche estaría horrorizado que lo tengan enterrado en Requiem, que para Nietzsche puro dolor, vivió 4 años, que lo tengan ahí. O sea, él decía siempre, a la Metafonsari, yo quiero tener una casa acá. Decía, yo quiero que me entierren aquí, en la península de Sils, que es bellísima. Bueno, y ahí cuando muere en 1900, en la península de Sils, donde él escribía, donde quería morir, donde quería tener su casa, pusieron una placa de Zaratustra, en alemán obviamente, que es el famoso texto de la otra canción del baile, está puesta en alemán, y ahí, que mira el lago Sils, en la península, repito, donde Nietzsche quería tener su casa, donde quería morir, donde escribía los textos de Zaratustra. Y el texto en alemán es un clásico, que ya sabemos que es de Luz Salomé, pero que Nietzsche lo incorpora en Zaratustra, y él dice así, oh Dios, hombre, presta atención, dice él, ¿qué es más profundo que el dolor? ¿Ya? Entonces ahí dice Nietzsche que más profundo que el dolor es la dicha. Se puede traducir en griego era hedix, Dionisos, la dicha, la afirmación, la sensación, la actualización, la sensación. O sea, más profundo que el dolor, dice Nietzsche, es eso, hedix, la sensación. Y dice así, y la sensación, dice Nietzsche muy bonito, trae como luz y Ewigkeit. La sensación trae como algo que es como una cierta alegría, luz y eternidad. Entonces, ese famoso texto es una base de un texto de Luz Salomé, que era una amiga enamorada que tuvo Nietzsche. Nietzsche lo pone precioso, lo arma y te muestra que la eternidad, la Ewigkeit, eso que abre, eso que trasciende, o sea, es en el dolor, porque más profundo que el dolor es esa afirmación, esa sensación, ese tener hambre, eso que nos duele un poco la barriga, ese que estamos tosiendo, la temperatura, la humedad de Valencia, esa historia material propia de cada pueblo. Eso es lo que nos abre a una cierta dicha y una cierta eternidad. Entonces, y eso está, lo precioso lo pusieron ahí, con muy buen tino, lo pusieron cuando murió Nietzsche. Eso es lo que está absolutamente en ese sentimiento. Dussel se da cuenta, por eso me gustó que el último trabajo de Dussel sea una estética de la liberación, tenía que escribirla, porque en el fondo era lo fundamental, la estética de la liberación, porque era lo que tú dices, era un sentir intelectivo. Voy a hablar en el lenguaje de Nietzsche, era una alegría épica, era una alegría que eterniza, un plano de inmanencia que abre, que trasciende, un cuerpo que respira y se construye con un otro constitutivo. Y eso está muy bien en los trabajos pequeñitos que tiene Zubiri al final de su vida, que son
una forma espectacular, donde al final hasta el verum y el bonum, la verdad y el bien, son como momentos del pulcrum. Y el pulcrum es una materia que abre. La propia finitud, o sea, Zubiri inteligentísimo. El cuerpo, ¿cómo el cuerpo va a ser algo negativo? ¿Cómo la finitud del cuerpo, lo mortal, para los vegetales, para los animales, para lo humano? ¿Cómo lo caduco va a ser como algo malo, destructivo, que hay que negar? Al contrario, es en la caducidad de lo vegetativo, animal, humano, es en la caducidad de lo real donde acontece absolutamente ese otro que me constituye. Y por eso finalmente el pulcro es fundamental, es como lo llamas, como un trascendental disyunto. En esa materia que no se cierra del todo, se abre algo que verdadea y bonea, ¿ya? Y eso se expresa en materialidades. Por eso Zubiri no va a ser una estética de obras de arte. Ahí también se escapa Hegel. No va a ser una estética, va a ser una estética más como Santo Tomás, como un cierto Hegel. O sea, es una estética que en las materialidades, en las estofas materiales, se abren dimensiones que... Una escritura material, una música material. O sea, en esas materialidades se abre algo que no es del todo material, porque es la materialidad de Zubiri, que es como un trascendental disyunto. Es una maravilla que tiene Zubiri para entenderlo propiamente. Y hay que darle a la analogía, hay que darle esa vuelta, y yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Y creo que eso es lo que hizo Dulce, por lo que me explicó. Eso es lo que hace. Sí, Ricardo. En la monumental obra de Diego Gracia, El poder de lo real, en el 2017, sí, al final habla de nuevos horizontes interpretativos de Zubiri, para el siglo XXI, y cita, como bien sabes, a 4 autores, a Pintor, Pintor Ramos, a Jesús Colín, que lo tenemos ahí, a Antonio González Fernández, y a ti. Lo que quiero que nos cuentes brevemente es cuál es, digamos, la perspectiva que tú añades a Zubiri, o sea, cuál es tu punto de vista propio, que dice, creo que dice algo así, es la hermenéutica más deconstructiva y arriesgada. Bueno, pues háblanos un poquito de esa hermenéutica deconstructiva y arriesgada. Ya la he escuchado. Pero sí, contigo lo conocimos muchos años y técnicamente, aquí Jesús en su ideal también es bueno. Técnicamente a Diego le encantó mi tesis doctoral. Diego estuvo en mi examen doctoral hace muchos años. Yo soy un viejo de 54 años. Yo cumplo años igual que Nietzsche, el 15 de octubre. Entonces yo soy ya... Y Diego estaba fascinado con mi tesis doctoral. Incluso a mi examen doctoral fue un filósofo muy complejo, que un hegeliano, que es Duque. Duque no le gustaba Zubiri, pero como todos, había ido a conversar con Zubiri. Todas las personas que tenían problemas técnicos, filosóficos, conversaban con Zubiri. Y bueno, yo le digo Félix me contó que él siempre iba a conversar con Zubiri de los problemas técnicos, porque Zubiri era el hombre que sabía todo, o sea, que sabía todo en España era Zubiri. Había que pedirle una hora y él te respondía a todas las preguntas filosóficas más técnicas, más duras. Entonces Félix, Duque por cariño, fue al examen doctoral mío, donde estaba Diego y muchas... Y después Duque me dice, uy, buenísimo Zubiri, me dice, estaba súper bien Zubiri. Me dice, hay algo en el Prius, me dice Duque, que tú explicas que no lo había visto, y parece a Hegel, parece a Kant, hay algo gigante que tiene Zubiri. Bueno, porque le digo, técnicamente a Diego Gracia lo que le gusta de mi interpretación de Zubiri, y por eso lo pone, me tira tantas loas, porque debo ser el primero que explícitamente se da cuenta que cuando uno siente lo real, pero no meramente como algo meramente externo. O sea, uno siente lo real, ¿no? Y además siente el carácter del ser de lo real, y además uno siente el carácter temporal de lo real. O sea, el tiempo, el ser y lo real se siente de algo absolutamente otro de lo que me constituye. Y por eso Diego dice, esta es la interpretación definitiva, y ese famoso prólogo que Diego Gracia me hizo a mi tesis doctoral, que está publicada en Comares. Lo pone ahí, o sea, esta es la interpretación, porque por fin ordené esta cosa que había tan rara con Zubiri. Había interpretaciones de primer Zubiri, de segundo Zubiri, de tercer Zubiri, había varias interpretaciones del tercer Zubiri, Zubiri de naturaleza, Zubiri de su esencia, Zubiri de inteligencia sentiente, había varias interpretaciones de inteligencia, y yo por fin ordené como el mono,
uno siente las cosas como de suyo siendo temporeas, como algo absolutamente otro cuando las siento. Y eso Duque se dio cuenta. Mira, y dice, pues aquí está mejor que Heidegger, mejor que Husserl, mejor que Merleau-Ponty, ya. Eso es lo que llaman lo real, los lacanianos, eso es lo que llaman real, es la Zizek. Yo soy amigo de un filósofo famoso, se llama Zizek, y estoy tratando que lea Zubiri. Todo el día allí está diciendo lo real nos constituye, lo real es anterior a lo lógico, hay una lógica no toda, una lógica abierta, dice, todo el día el filósofo esloveno está hablando de eso, y yo le digo, eso es ni más ni menos que sentimos las cosas como absolutamente en y por sí misma, en la propia aprehensión, y lo dejé. Y eso me permite articular a Zubiri con otros pensadores, como con Nietzsche, con el pensamiento contemporáneo, hacerlo dialogar ahora en la filosofía contemporánea, en los debates actuales. Claro, porque lo incardino absolutamente. Y eso fue lo que le gustó a Diego. Lo sé desde adentro. Eso es. Ya que tenemos la oportunidad de comentar estas cosas y pensar juntos en esta universidad, patrocinado por la Facultad de Teología, claro, hay una pregunta que está latente y es ¿qué tiene la obra de Nietzsche que ha atraído tanto y sigue atrayendo tanto precisamente al mundo teológico, a tan grandes teólogos y a filósofos que se han dedicado también a abrir caminos hacia la teología como Zubiri? El propio Nietzsche tenía entre sus amigos algún amigo teólogo, quizá entre los más íntimos, como es el caso de Franz Oberberg, que es el que recoge el manuscrito del Anticristo y tal. Es decir, que un amigo tan íntimo pues ya supone que había una cierta connivencia intelectual y de sentimientos y de intereses, y si uno rastrea, es decir, luego grandes teólogos y filósofos, como tú has citado, la gran obra de Paul Valadier, Gigante, sí. Es fantástica y muy primeriza, y entre el mundo protestante, por citar también a alguien, a Jung, que le dedica muchísimo, y es decir, y podríamos seguir, son algunos ejemplos. Es decir, ¿qué tiene el agua que la bendice? ¿Qué tiene la obra de Nietzsche que atrae tanto, que es fascinante para las personas que quieran plantear a fondo el pensamiento y buscan por doquier interpretar esa experiencia radical que tú has aludido, de lo revigante? ¿Qué pasa ahí? Es decir, ¿qué nos hace vibrar? Tú has aludido a la biografía, magnífica biografía de Corominas y Vicens sobre Zubiri, y entonces ahí una de las cosas, yo estoy muy de acuerdo, que ha cambiado bastante, y es que nos ha hecho quizá caer en la cuenta que cuando Zubiri habla del problematismo, es que la experiencia es problemática, no es cerrada, pero tampoco es absolutamente ya, como si uno viera directamente, lo dice hasta San Pablo, vemos pero borroso. Entonces yo creo que partir de ahí nos posibilita abrirnos, en vez de cerrarnos, abrirnos. ¿No será esta apertura al problematismo radical que nos hace vibrar, nos hace vivir, nos hace pensar, nos hace sentir? No sé, es una... Y por eso tal vez ha interesado y sigue interesando tanto al mundo teológico que quiere pensar a fondo las cosas. Sí, completamente de acuerdo, Jesús, contigo. Mira. Yo me dedico actualmente como a tres campos que están articulados. Un campo de lo real, en filosofía que es más clásica, un campo de lo humano y un campo de lo político. En eso estoy trabajando en todo lo que, en mis libros estoy trabajando en eso. Y ahí discutiendo con el feminismo, con el psicoanálisis, con la teoría crítica, con los populistas de derecha e izquierda, y discutiendo con los ontólogos, los fenómenos, son como mis referentes conceptuales. Por ejemplo, una cosa que estoy ahora conversando con Zizek, a los dos nos molesta Dugin. Y Alexander Dugin, que lo que es el filósofo teórico de Putin, pero independiente del problema de Putin. Es porque Alexander Dugin se va de nietzscheano por todas partes, es increíble. Entonces Dugin, todos sus libros, Nietzsche. Entonces como,
el ideólogo de Putin es un nietzscheano, y hablando del nacimiento de la tragedia, de Dion, y Dioniso finalmente es rural altaico, una vez más, un nacionalismo conservador rural altaico que quiere romper las tres vías anteriores de lo político, ¿no? El comunismo, el liberalismo, y la tercera vía, la socialdemocracia. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un Dioniso él por sí mismo, rural altaico, que va a ser las bases para construir una nueva hegemonía. Entonces en eso anda Alexander Dugin, bueno, ustedes han visto lo que anda Putin, entonces mira lo que anda. Entonces Gigi me mandaba un WhatsApp, me dice, Ricardo, yo no tengo tiempo, porque tú eres el nietzscheano, por favor, desmantela a Dugin. Y me envió todos los libros, que yo no tengo tiempo. Entonces tengo una carpeta de 15 libros de Dugin en inglés, entonces estaba leyendo algunos. Dice, pero yo no tengo tiempo, que pensaba hacer un texto como de 100 páginas para desmantelar el Nietzsche de Dugin. Pero el Gigi no quiere hacerlo, quiere que lo haga yo, pero yo no tengo tiempo tampoco. Pero he estado leyendo a Dugin, lo reconozco. Después fuimos a cenar con Marina y con Jesús, me puse a leer a Dugin en la noche, hasta las 3 de la mañana, y estaba leyendo cómo interpreta a Nietzsche. O sea, increíble, es increíble. Alexander Dugin, o sea, me retorcía de rabia, o sea, ahí donde estoy hospedado. ¿Por qué? Porque no tiene nada de lo que hemos conversado hoy día, lo que ha dicho Jesús recién. Es un Dugin, incluso un Dugin heideggeriano, diría, de tinte Heidegger ontológico. Yo creo que hay una lectura de Heidegger en el Nietzsche de Dugin. Mira, eso es lo que yo creo también, lo que me he dado cuenta. Eso es lo que me he dado cuenta también, lo que está detrás de Dugin. Es un Nietzsche heideggerianizado para construir la entidad conservadora rural altaico que Putin con sus tanques va a realizar. Mira lo que están los diálogos, son complicados los diálogos filósofos. En cambio, en Nietzsche, cuando uno lee a Nishitani, este gran pensador de la escuela de Kioto, tuve la suerte de conocer a padre Paul Valadier, conozco mucha gente en el ámbito poético, estético. En el ámbito estético hay muchos grandes nietzscheanos. Bueno, ¿para qué decir Kazantzakis, verdad? Un gigante. Es gigantes en literatura, en el cine, en la arquitectura, en la poesía, en la filosofía, en la religión, que tienen trato con Nietzsche. Pareciera que Nietzsche, al revés de esta cosa como identitaria, nacionalista, conservadora, que como un esencialismo recalcitrante, lo que hay es al contrario, es como dice, puro problematicidad. Hay muchas cosas en el hombre. Nietzsche se da cuenta de algo, le voy a contar una anécdota que Jesús la sabe, pero Nietzsche se da cuenta de algo que es increíble. Nietzsche a los 24 años es como Orson Welles, llega a todo el poder en la universidad, llega sin examen doctoral, sin habilitación, sin tesis, sin nada, llega a Basilea, a un tremendo departamento de filología, una universidad increíble. Y a los 34 años se va, pide una... Entonces a los 34 años se va muy enfermo, tenía problemas a la vista, como se sabe, problemas de estómago, vómito, dolor de cabeza, problemas de ceguera, ya una cierta locura de tipo orgánica inicial. Su padre se había muerto a los 35 años, completamente loco, tenía por parte paterna y materna locuras, una locura de tipo orgánica, puede ser un lobo frontal, que genera unas ciertas estructuras catatónicas, pues la locura de Nietzsche dura tantos años. Entonces Nietzsche era complicado a nivel de salud, a nivel corporal, le duele todo, le duele la barriga, tiene que preocuparse, ya era como un vegano de repente, se preocupaba de la comida, no tomar vino, agua, carne, no carne, qué cosa, qué embutido, qué queso, increíble como vivía el pobre. Aparte, sale de la universidad con 1.000 francos suizos, con 34 años, que no eran nada de la época, y después queda como con 3.000 francos suizos. Lo que yo me he dado cuenta, hablando con mi amigo economista, que Nietzsche ha tenido como un sueldo mensual, gracias a Franz Offerberg, a la universidad y al cantón, ha tenido un sueldo mensual de como 500 euros, o sea, no vivía casi con nada, vivía en una austeridad total. Esa era la persona. Nietzsche pagaba apenas un franco suizo diario en su pensión, porque no podía pagar más, o sea, vive casi con nada. Come casi con nada, siempre ve la barriga, la cabeza, los ojos, y sabe que su padre se volvió loco, sabe que su tío se volvió loco, que su tía se volvió loco. Entonces, y además, deja el establishment, deja la seguridad de Basilea, tremendo departamento, se aleja de Jacob Bucher, que era como otro padre, pelea con los Wagner, Wagner literalmente era un papá para Nietzsche, literalmente era un papá, lo adoraba. Y parece que está enamorado de la Cosima, pelea con la Cosima, se aleja de Wagner, se aleja de su familia, se aleja de su madre, de su hermana, sus amigos lo dejan,
se deja de todo, dice, condiciones económicas, austeras, radicales, de salud compleja, y a los 34 años dice, y escribe esa gran obra que son, bueno, está Humano demasiado humano, La Gaia Ciencia, Zaratustra 1, Zaratustra 2, Zaratustra 3 y El Eche Homo, por nombrarle 6 obras maestras, más el nacimiento de la tragedia. Nietzsche va a ser un pensador de 44 años, tendrá unos 10 libros publicados, y de los 10 son 7 obras maestras, y las 7 obras maestras tiene 2, el Eche Homo y Zaratustra 3, que son portentos de la historia del pensamiento, que están a la altura de Thomas Mann, de Cervantes, de Goethe, de Hegel. O sea, Zaratustra 3 está a la altura de Antígona, está a la altura del Quijote, está a la altura de la Cronología del Espíritu de Hegel, o más grande. Entonces Zaratustra 3 y el Eche Homo ya son portentos. O sea, un pensador con muy poco tiempo, 44 años, todas sus obras son grandes, entre ellas tiene 7 obras maestras, entre ellas tiene 2 portentos para la historia, Zaratustra 3 y el Eche Homo. Y todo eso y lo hace en condiciones de austeridad, enfermedad, dolor de cabeza, peleando con los amigos, se alejó de la mamá, se alejó de los Wagner. Wagner era establishment, era burguesía, era vivir seguro. Y deja la seguridad de los Wagner, publicar, dinero, todo. Y ahí escribe. Entonces uno dice, en ese dolor afirma, y no es un resentido, escribe. Cuando Nietzsche llega a Silmaría, y esto les cuento el detalle, Nietzsche no tenía mucho dinero, ya la Encandina era elite, si es elite ahora, ya era elite en esa época, no podía pagar casi nada, entonces él vivía, yo me fui a vivir ahí para entender a Nietzsche, vivía en un cuarto pequeñito, que era así, ¿no? ¿Sí? Este era el cuarto de Nietzsche, y en esta altura, y Nietzsche era así. Entonces Nietzsche le llamaba el hoyo. Ahí Nietzsche pasó años, 3, 4 meses todos los años. Ahí Zaratustra 1, Zaratustra 2, Zaratustra 3, la cronología más allá viene mal, los diagramas de iniciaco, ahí. Como se agobiaba tanto, no tenía dinero, entonces no podía ir, Silmaría tiene 2 gandodeles que todavía están, era de elite, no podía pagarse una comida, entonces en la mañana se comían un huevo, se hacía un café. Como se sentía tan asfixiado por el hoyo, una pequeñita ventana, ahí vivía. Entonces lo que hacía, tenía su cama, los libros en el suelo, un pequeño closet con la ropa. Entonces, ¿qué hacía? Salía a caminar todo el día, o sea, se agobiaba. Y caminaba 4 kilómetros, 5, 12, rodeando Silva Plana, donde estaba la piedra de Rotorno. Caminaba los otros 12 kilómetros por el lago Sils. Y ahí la gente lo fue conociendo. Y cuando lo fue conociendo, le invitaban a comer. Él pudo comer mejor. Así vivía Nietzsche. Y cuando llegaba en la noche, se ponía a escribir. O sea, agobiaba en el hoyo. Bueno, en esas condiciones materiales, que le dolía la cabeza, que no tenía dinero, que no podía pagarse en un restaurante, que vivía metido en un hoyo, 3, 4 meses, escribía sobre la vida, ahí, una vida, o sea, es una experiencia absolutamente religiosa, absolutamente, de lo más prístino de lo religioso. Absolutamente, él caminaba por el Val Fex. El Val Fex está en Silmaría, en un pequeño arroyo, que está todo a 1000 pies de altura. Y Nietzsche caminaba, uno sube 500 metros, 800, y empieza a caminar por el Val Fex, que va por el arroyo. Y uno se mete dentro de las columnas de los Alpes. Entonces Nietzsche caminaba por ahí, que es una maravilla, unas vacas. Y Nietzsche andaba con las vacas, le sacaba leche a las vacas, lo ayudaba a los granjeros. Toda la gente lo fue queriendo, todos lo querían. Sabía de los nombres de las leches. Sils María significa las lecherías del lago Sils. Entonces pasaba siempre con las lecherías, sacando leche. Decía, oye, la gente le llegaban los comentarios. La Meta Fonsali, que era una feminista muy simpática, llegaba ahí y escuchaba, oye, pero Nietzsche no era que mató a Dios y la ateó. No, ¿cómo va a ser ateo? Le decía a la gente, si está todo el día con nosotros. Hablaba de religión, filosofía, literatura, ayudaba a todas las mujeres, hacía las guías turistas, todo aprendió romanche, el italiano de la época, un italiano latino de las que tienen los Alpes, conocía el nombre de las vacas, ayudaba a los granjeros, entonces todo el mundo, si María lo defendía, no, si no está loco, no, si no mató a Dios, ¿cómo va a ser inmoral? Si tiene una tremenda moralidad. Entonces no calzaba nada el discurso de las ciudades contra Nietzsche de la experiencia de Silmaría. Silmaría ya lo veía como un hombre absolutamente trascendencia, en una autoridad total y con un cariño afectivo de todos. Y ahí Nietzsche dice en un texto precioso que la experiencia de lo religioso, voy a hablar transcribiendo a Nietzsche, es que él, en la piedra de Zaratustra, hay un texto muy bonito en el Caminante y su sombra,
es muy simple, todos hemos sentido esa experiencia religiosa, que es que no te sientes solo. Dice Nietzsche, y Zaratustra pasó por mi lado, se puede traducir, me tocó, y me tocó. Cuando tú te sientas que te toca, la naturaleza, el agua silvapana, la luminosidad, ese claro oscuro, ese frío, ese dolor, ese pasado, un amor de Luz Salomé, esa experiencia, las leches que le gustaba a Nietzsche, sacar la leche, esas cosas. Cuando Nietzsche se da cuenta, hay un otro que me constituye, se acabó el problema de la existencia. El dolor se asume, hay un otro vegetativo, natural, animal, humano, un otro que me constituye. Y esta es la experiencia espectacular, la trascendencia del retorno que Nietzsche vive en María. Es una maravilla, y esa experiencia completamente. Por eso lo iban a ver poetas, teólogos, músicos, y cuando conversaban con él no entendían nada. No entendían nada todo lo que se decía de él en las grandes ciudades de Europa cuando estaban con Nietzsche esos 3 o 4 meses sin María. Por ahí hay que entender esa experiencia de lo religioso en sentido prístino, transparente, más allá de categorías conceptuales o de cosas externas que se dicen de los pensadores. Eso. Pues nada, veo que teníamos tema para mucho tiempo. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación, por quizás rehabilitarnos un poco a Nietzsche, no quedarnos con las caricaturas. Tienes razón, cuando lees a Nietzsche, de uno mismo. La prosa de Nietzsche teatral, eso es cierto. Pero efectivamente, si conocemos lo que tú nos has ayudado también a acercarnos a la persona que escribe, a su contexto vital, nos ayuda también a entender mejor el texto. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Leopoldo, por facilitarnos esta magnífica conferencia. Gracias a todos los que habéis participado, Jesús, Alfredo también, Ginés, que también nos ha acompañado. Y bueno, pues nos emplazamos a seguir pensando, que eso siempre nos hace más humanos. Muchas gracias y hasta la próxima conferencia. Y cuando quieran me pueden invitar y le hago un curso de sumerio, de Numael, hacemos un curso, hacemos traducción, le pasamos bombas, o sea, me encanta. Encontré increíble que esté uniforme acá. Bueno, increíble. Tengo que darle las gracias por la publicidad de la Academia de Lenguas de la facultad que ha hecho. Le estaba comentando una que maravilla eso. se puede estudiar hebreo, latín, griego, que son las letras, pero entre las letras también del Próximo Oriente tenemos también egipcio jeroglífico, y le comentaba también que acádico, siríaco también. Y bueno, tenemos la suerte de tener algunos profesores que por lo menos una introducción a esas lenguas es posible estudiarlo en Valencia. Es posible estudiarlo en Valencia. Gracias. Tenemos promoción de todas partes, vamos a ver a Valencia.